Hola, hola chiquillos, ¿cómo están hoy día? Hoy día viernes, final de la semana. Estamos empezando el fin de semana tan esperado por todos. ¿Se escucha bien, chiquillos? ¿Se escucha? ¿Cómo están hoy día? ¿Cansaditos o no? Hola Fernanda Pepe. Tupsita. ¿Cómo están chiquillos? Hoy día viernes. ¿Se escucha bajito? Alfonso Clever. Ceci Saurio. Patsy PCU. O sea, Patti PCU. 2. Droguet. ¿Cómo están chiquillos? Fernanda 824, Dominga Muñoz. ¿Se escucha bajo, chiquillos? No sé cómo hacer para que se escuche más alto. ¿Cómo están hoy día viernes? ¿De dónde nos están viendo, chiquillos? Hola. Javier Lastra 14. Luciano Iturra. Gianfranco Zap. Con frío, Javier Lastra. Sí, hace harto frío. En la mañana estaba lloviendo acá y ahora hace frío. Tiene ganas de dormir. Ya que está quedando menos para la PSU, chiquillos. De Villa Alemana, de Conce, San Pedro de la Paz. Hola Tamara, no sé qué más. De Osorno, de Rancagua, Maipú. Ah, ya se escucha bien, entonces los que escuchaban bajito, súbale el volumen a su compo, a lo mejor eso es. Con ánimo, muy bien. De Santiago también nos están viendo, de Rancagua. Viña del Mar, San Bernardo, Colbún, de la Florida, de Neburia, de Ecuestria, Pony Salvaje, de Chimbarongo, de Rancagua. Ya chiquillos, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Aquí al lado está mal el nombre según tengo yo acá, no sé cómo lo verán ustedes, pero es la clase 19 y hoy día vamos a ver congruencia, ¿ya? Y después vamos a pasar a semejanza y todo lo que queda ya de geometría. ¿Ya chiquillos? ¿Estamos preparados para la clase de hoy? No, radianes no entra en la PSU por si acaso. Aún así se escucha bajo, no sé qué. Estoy muy lejos del micrófono. Tanto. Ahí sí se escucha, chiquillos. ¿Ah? Dale. Y ya de fondo. Elige el de matemáticas que está más abajo. Ese. Elige otro. Ese. Sigue apareciendo. Ya, filo. Ya, pero le voy a... Sí, cerra. Ya, chiquillos. La clase de hoy día, por si acaso, es la 19, para que no se confundan. Hoy día vamos a ver congruencias, no cuerpos redondos, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Ahí se escucha bien? Hay algunos que se les escucha bien, entonces... Ya, perfecto. Como dije delante, la clase es la 19.
para que no se confundan. Ahí dice 18, pero es la clase 19 de congruencia. Recuerden que esta semana empezamos con 2 clases a la semana, ¿sí? Los lunes a las 6:30 y los viernes a las 4:30. Ya para que todos estén al tanto de esa situación. Ya, chiquillos, entonces vamos a partir con la clase de congruencia. Entonces, la congruencia, ojo aquí con la confusión con congruencia y semejanza, ¿ya? La congruencia dice aquí, que puse una definición más o menos formal, que hace referencia a la coincidencia que existe entre dos figuras geométricas en su forma y en su tamaño, a pesar de que sus posiciones u orientaciones sean distintas, es decir, tienen que ser dos figuras del mismo tamaño, ¿sí? Recuerden esto, porque en la semejanza que vamos a ver el lunes no es necesario que tengan el mismo tamaño las figuras, pero en este caso, para que las dos figuras geométricas sean congruentes, deben tener el mismo tamaño y la misma forma, ambas cosas. ¿De acuerdo, chiquillos? Y este es el simbolito que utilizamos para decir que dos figuras u objetos son congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, la congruencia hace referencia a dos figuras o dos o más figuras que son iguales en forma y en tamaño, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Se habla de ángulos en semejanza y en congruencia también se habla de ángulos. Pati PCU2, que me preguntó eso. Vamos a ver más adelante las congruencias de triángulos. Y ahí vamos a ver en dónde entran a jugar los ángulos, ¿sí? Entonces, ahí sí. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos decir la siguiente cantidad de cosas. La primera dice, cualquier par de puntos son congruentes entre sí. Entonces, estos 3 puntos que tenemos aquí, A, B y C, vamos a decir que son congruentes entre sí. ¿Ok? Todo par de puntos es congruente entre sí. Luego, 2 segmentos son congruentes entre sí si solo si tienen la misma medida. Fíjense que estos 2 segmentos están en distinta orientación, ¿ya? Pero como tienen la misma medida, entonces podemos decir que son congruentes. ¿De acuerdo? Además, tengo acá 2 ángulos son congruentes entre sí si solo si tienen la misma abertura o la misma medida también, ¿sí? La misma cantidad de grados. Por ejemplo, este mide 45 grados y el otro también, pero están en diferentes orientaciones. Pero aún así, como tienen la misma medida, son congruentes también, ¿de acuerdo? Aquí dice el ángulo ABC es congruente con el ángulo DOE. Y por último, 2 figuras son congruentes entre sí. No, perdón, dos figuras son congruentes si solo si tienen la misma medida de los lados y ángulos correspondientes. Fíjense, si tienen la misma medida de los lados y la misma medida de los ángulos. Entonces, si pasa eso, las figuras son congruentes. El cuadrilátero ABCD es congruente con el cuadrilátero A', B', C' y D'. Aquí a la A le falta una A'. ¿Sí? Vamos a continuar. Esta parte es como una aclaración, ¿ya? Y vamos a ver, la idea de esto es ver la congruencia de triángulos, que eso es lo que más entra de esta parte de la materia en la PSU, ¿ya? Entonces vamos a continuar con congruencia de triángulos, justamente. Entonces dice aquí que 2 triángulos son congruentes si solo si sus ángulos miden lo mismo y sus lados miden lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces, en este caso, los ángulos, el ángulo que está aquí en A y el ángulo que está en B, deberían ser iguales.
el ángulo que está en C con el ángulo que está en F también, y el ángulo que está en B con el ángulo que está en E también. Y además, los segmentos que forman el triángulo deberían ser iguales. Aquí, si se fijan, estos dos palitos aquí indica que son iguales, este con este y estos tres de acá con este. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a los criterios de congruencia de triángulos. No, perdón. Antes de eso vamos a ver qué significa que dos triángulos sean congruentes. Entonces, con respecto a los vértices, tenemos los siguientes pares de elementos que son homólogos o correspondientes entre sí. Como estos dos son congruentes, el vértice A con el D, si se fijan aquí, también coincide con el orden en el que aparecen en el nombre de los triángulos. ¿Sí? En el orden de las letras. A con D, B con E y C con F. ¿Sí? Además, con respecto a los segmentos, con respecto a los lados de los triángulos, tenemos los siguientes pares homólogos, es decir, con igual medida, como dije delante. Todos los lados tienen que ser iguales. Me preguntan, profe, ¿tienen que ser todos los ángulos iguales o algunos solamente? Tienen que ser todos los ángulos iguales, pero ahí vamos a ver los criterios, ¿sí? Entonces, el segmento AB, que es este que está acá, es congruente, es decir, tiene la misma medida con el DE. El BC, que es este de aquí, es congruente con el EF, y el CA, este de acá, es congruente con el FD. Recuerden que segmentos congruentes significa que tiene la misma medida. Y por último, con respecto a los ángulos, interiores de los triángulos, tenemos los siguientes pares de elementos que son homólogos entre sí. El triángulo CAB, este que está aquí, en verdecito, es congruente con el FDE, ¿sí? El ABC, que es el que está acá como más en azul, ¿sí? Es congruente con el DEF, que está acá. Y por último, el ángulo BCA es congruente con el EFD. Entonces, vimos que si dos triángulos son congruentes, se cumplen todas estas condiciones que vimos recién. Que los vértices son congruentes, los lados son congruentes y los ángulos son congruentes, ¿sí? Es decir, que tienen la misma medida, ¿ya? Chiquillos, si se les pega, aprieten F5, por favor, para que no se les pegue. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a pasar a ver los criterios de congruencia de los triángulos. El primero, que es el criterio lado, 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 y que se abrevia como LLL, tenemos esta definición que yo la puse acá porque son unas definiciones que dio Euclides en su libro de los elementos, ¿ya? No se la tienen que aprender, solamente es para que lo visualicemos. Dice, si dos triángulos tienen los dos lados iguales a dos lados respectivamente, y tienen también la base igual a la base, entonces también tendrán los ángulos iguales a aquellos que están contenidos por los lados iguales. Es decir, aquí se hace referencia a la base, pero podríamos decir que si los tres lados de los triángulos son congruentes a los otros tres lados del otro triángulo, por lo tanto los ángulos también van a ser iguales y por lo tanto los triángulos son congruentes, ¿sí? Entonces, este criterio dice, si los lados son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Nada más que eso, ¿sí? Si la medida de los lados son iguales, por lo tanto, los triángulos son congruentes, ¿sí? Eso es lo que dice el criterio lado, lado, lado. El siguiente es el criterio lado, ángulo, lado, que se abrevia como LAL o LAL. Por si les sale a lo mejor aprendérselo más fácilmente así. Y dice, si dos triángulos tienen dos lados iguales a dos lados respectivamente, y tienen iguales los ángulos contenidos por los lados iguales, entonces también tienen la base igual a la base. El triángulo igual al triángulo.
y los ángulos restantes iguales a los ángulos restantes respectivamente, a saber, aquellos opuestos a los lados iguales. Recuerden que no se tienen que aprender esto de aquí. Esto es una definición que dio Euclides, así que es un poquito enredada. Pero la idea de este criterio es que sí, existen dos lados iguales. En este caso, por ejemplo, el AB con el DE, este de acá con este de acá, y el CA con el FD. Entonces, y además el ángulo entre esos dos lados es igual, entonces los triángulos son congruentes. Para medir los ángulos, claro que se pueden medir con transportador, pero en la PC1 te van a dejar ocupar transportador. Así que ojo con eso. En la PSU solo pueden llevar un lápiz y una goma, nada más. Ya, entonces explico de nuevo el criterio lado, ángulo, lado. Fíjense en el orden en que aparecen. Lado, ángulo, lado. Entonces, veámoslo así. Como el ángulo en el mismo nombre está al medio, entonces ¿cómo se llama? El ángulo que esté entre los dos lados debería ser igual al ángulo que esté entre los dos lados del otro triángulo. ¿Sí? Entonces, en este caso, AB con DE y AC con DF. Y además, el ángulo que está entre medio de ellos son iguales. Si pasa esto, los triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Fíjense que esto se hace referencia a cuando no podemos saber la medida de los otros dos ángulos, ¿sí? Entonces, si yo sé estas tres cosas, sé que estos dos lados son congruentes con estos otros dos y además ese ángulo es congruente con el otro, por lo tanto son congruentes y eso significa que los otros triángulos, o sea, que los otros ángulos también son congruentes, ¿sí? En la PSU, chiquillos, los ángulos en general les van a dar la medida de alguna cosa en la figura. No van a ponerles una figura y preguntarles cosas sobre esa si no les dicen nada. Tienen que decirles alguna información respecto de la figura. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a continuar con el tercer criterio, que es criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Entonces, en este caso dice, ahí se abrevia como ALA, A-L-A. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales a dos ángulos respectivamente y un lado igual a un lado, a saber, es decir, ese lado igual al otro lado debe ser el lado adyacente a los ángulos iguales o aquel que subtiende uno de los ángulos iguales. Entonces también tendrán los lados restantes iguales a los lados restantes y el ángulo restante al ángulo restante. Fíjense que este es al revés del otro. En vez de tener los lados al costado y el ángulo al medio, ahora tienen los ángulos al costado y el lado al medio. Entonces también por eso se pueden ir guiando. ¿Ya? Entonces, tenemos dos ángulos, aquí en este caso el ángulo ABC con el ángulo DEF y el ángulo BCA con el ángulo EFD. Y el lado que es igual, es el que es adyacente a los dos ángulos al mismo tiempo. ¿Sí? Si se fijan, es el lado que está, entre comillas, entre medio de los ángulos. ¿Sí? Si es que no me entienden con la otra palabra. Entonces, si pasan estas tres cosas, yo puedo decir inmediatamente que los triángulos son congruentes. ¿Sí? Chiquillos, esto ya empezamos con intensivo, por si acaso. Las clases son los lunes a las 6:30 y los viernes a las 4:30. ¿Ya? Vamos a seguir con el último criterio, que es el criterio lado, lado, ángulo. Aquí en esta parte la puse la definición yo porque Euclides no la enunció en su libro, así que vamos a leerla. Dice, si dos lados de un triángulo son respectivamente iguales a los dos lados de otro
y los ángulos opuestos al lado mayor de los triángulos también lo son, entonces los dos triángulos son congruentes. Fíjense. Este triangulito de acá con este triangulito de acá tienen en común lo siguiente. AB es igual a DE o es congruente a DE y BC es congruente a EF. Y además el ángulo opuesto al lado mayor de cada triángulo son iguales en los dos casos. Por lo tanto, estos dos triángulos son iguales. ¿De acuerdo? Estos van a ser los criterios que estamos viendo hoy día, que vamos a ver hoy día, son 4. Entonces vamos a repasar un poquito. Me preguntan, ¿tienen que ser los ángulos o lados iguales para que sean congruentes? Sí, todos. Pero estos criterios nos sirven para deducir que cuando no sabemos la medida de todos los triángulos, o sea, de todos los lados y de todos los ángulos, si sabemos estas cosas, podemos decir ya que son congruentes, ¿sí? Me preguntan si sumo los dos triángulos, los ángulos de cada triángulo, puede que uno es mayor. No entiendo la pregunta mucho, Fabiolita 2014, si me la podrías repetir, por fin. Opuesto al mayor significa que está como al frente del lado mayor, ¿sí? Solo se cumple para el ángulo opuesto a este criterio. Sí. Ya, chiquillos, vamos a repasar entonces estos criterios. ¿Ya? Vimos 4. El primero era lado, 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 que era cuando los tres lados son iguales, podemos al tiro decir que los triángulos son congruentes. El siguiente era lado, ángulo, lado, que era cuando teníamos dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos iguales también, entonces podríamos decir que los triángulos son congruentes. El criterio ángulo, lado, ángulo, que es al revés de al tiro respondo las preguntas, chiquillos. Estoy repasando por mientras. El criterio ángulo, lado, ángulo, que es cuando tengo dos ángulos y el lado que está entre medio, ojo que esto es para que lo entiendan mejor, no es como la definición exacta, pero el lado que está entre medio de los ángulos es igual también, por lo tanto los triángulos son congruentes. Y el último era lado, lado, ángulo, que eran dos lados congruentes y además el ángulo opuesto al mayor igual, entonces por lo tanto los triángulos son congruentes. Ya, chiquillos, ahora respondo las preguntas. Domingo Muñoz me pregunta si pero es necesario que sea el ángulo opuesto al lado mayor o puede ser cualquiera. Para utilizar este criterio tiene que ser el ángulo opuesto al lado mayor. No puede ser cualquiera. Los ángulos exteriores suman 360 grados en todos los polígonos, por si acaso, chiquillos. Me preguntan también si me preguntan la definición de estos triángulos, de la congruencia de estos triángulos, si igual los datos ya está. Claro, en el caso de que tengan los datos, sí. Aquí está de nuevo el LLA. Y Patti PC me pregunta si es equivalente decir congruencia o semejante. No, chiquillos, no es lo mismo. Al principio dije, pero ahí está la respuesta. Tienen los lados y ángulos iguales y semejante significa que se parece, pero no tiene... Claro, congruente significa exactamente igual, es decir, que si pongo una figura sobre otra, van a calzar perfectamente. Eso significa congruente. Y semejanza significa que son parecidos, que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. ¿Sí? Pati PSU me había preguntado. Y ángulo, ángulo, ángulo existe para la semejanza, por si acaso.
Es que, Fernanda Pepe pregunta, pero al ser ángulo, 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 ¿sería congruente o no? No necesariamente. En la próxima clase vamos a ver los criterios de semejanza y puede haber ocasiones en que los ángulos sean iguales y no necesariamente los lados sean iguales. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos entonces ahora a ir con ejercicios, ¿de acuerdo? Pero antes tengo que darles un aviso. Los espíritus emprendedores analizan la raíz. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en www.umayor.cl. Ya, chiquillos, entonces vamos a ir con ejercicios para que no se enreden tanto. Entonces teníamos 4 criterios. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, ángulo. O más fácil, LLL, LAL, ALA y LLA. ¿Ya? Entonces vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Que tenía preparados para el día de hoy. Esperen un poquitito. Aquí. Ahora vamos a ver ejercicios chiquillos. Ya. Entonces. Ahora sí. Dice, en la figura se puede determinar que el triángulo ABC es congruente al triángulo de EDC, sabiendo que AB y DE son congruentes, son paralelos, BC y CD son congruentes, AB y DE son congruentes, AC y CE son congruentes, y CE, y AC es congruente con CE y BC es congruente con CD. ¿Cuál será la alternativa correcta en esta pregunta? La E porque aplica criterio lado, ángulo, lado, me dicen. ¿Alguna otra respuesta, chiquillos? La E. B me dicen. Ya. ¿Alguna otra alternativa? Yo diría C. Dicen. Ya, ¿por qué la E? Los que dicen la E. ¿O por qué la B? Los que dicen la B. ¿O por qué la C? Traten de explicarme. ACB. Claro. Estos angulitos de acá son iguales porque son opuestos por el vértice. Perfecto, eso sabemos. Lado, ángulo, lado, me dice Dominga Muñoz. Ya, vemos si es la EPO. Me dicen que AC sería igual con CE y BC sería igual con CD. Ahí estamos listos al tiro porque sería muy bien los que dijeron criterio lado, ángulo, lado. Pero veamos por qué las otras no, ¿sí? Para que nos quede claro a todos. ¿Ya? Voy a poner aquí con otro color para que no nos confundamos. Voy a poner aquí el tiro, que era la C. Ya. La primera dice que AB
con DE son paralelos, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo de aquí con este ángulo de aquí son iguales y este ángulo de aquí con este también son iguales. Pero ahí no sabríamos nada de los lados. Y recuerden que los criterios de congruencia todos involucran lados. Recuerden eso. Todos los criterios de congruencia involucran lados. Por lo tanto, si yo solo sé algo respecto con los ángulos, no puedo decir que son congruentes. Por eso que esta alternativa queda descartada. ¿Ya? Después tenemos que BC es congruente con CD. La B me dice solo eso. ¿Sí? Me dice solo eso, que BC es congruente con CD. Y además yo sabría esto que me dijeron delante, que estos dos son iguales. Pero ahí tendría solo dos cosas. Tendría que BC es congruente con CD y que estos dos ángulos son iguales. Entonces tampoco podría decir que los triángulos son congruentes. La C, entonces está tampoco. La C me dice que AB es congruente con DE. Y además yo sabría esto de acá, que los ángulos son iguales. Pero también, de nuevo, solo sé esas dos cosas. ¿Sí? Solo sé que tienen un ángulo igual y un lado igual, que sería este. Por lo tanto, tampoco puedo decir que son congruentes porque no sé nada más que eso. Y no hay ningún criterio que sea solo ángulo-lado. ¿De acuerdo? Y la D me dice que AC es igual a CE. De nuevo, solamente tendría un lado y un ángulo. Por lo tanto, tampoco sabría que son congruentes y por lo tanto la D también queda descartada. Y Fabiolita me dice que la C dice que sus lados son iguales y a la vez paralelas. ¿Por qué serían paralelos según la C? Chiquillos. Eso no pasa por si acaso. Recuerden que, por ejemplo, lo que vimos al principio decía que dos segmentos son congruentes solo si tienen la misma medida. No implicaba nada acerca del paralelismo o no paralelismo de los segmentos. ¿Ya? Para que les quede claro. Dos segmentos pueden ser congruentes, pero no son necesariamente paralelos. Ninguna de las cosas implica a la otra. ¿Ya, chiquillos? Ojo con eso. Me dicen la C más los ángulos opuestos por el vértice. Fíjense, chiquillos, que la C solo me dice que estos dos son iguales, AB y DE. No me dice nada más. Por lo tanto, la E es la única con la que pudiéramos descubrir un criterio de congruencia. Con las otras no podemos construir ningún criterio de congruencia. Fíjense que en esta solamente me dicen los ángulos. Me dicen que los triángulos son iguales, pero eso no es un criterio de congruencia. La B me dice que es un lado y un ángulo y todas me dicen lo mismo. Pero esta me dice lado, ángulo, lado. Por lo tanto, la E es la correcta. ¿Ya, chiquillos? Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Ahí se alcanza a ver. Me preguntan, en la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C. Los triángulos ADC y BDC son congruentes si 1. CD es altura y 2. CD es transversal de gravedad. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será la alternativa correcta? Oh, al tiro saco lo que está ahí abajo.
Espérenme un poquito, chiquillos. No sé cómo lograr que se vea. Espérenme un poco, ¿ya? Ya, bueno, la voy a subir entonces. Ahí se ve. Entonces, lo que me preguntan es si estos dos, ¿cómo puedo saber que este, voy a ponerlo acá, ¿cómo puedo saber si ADC es congruente con BDC? ¿Ya, chiquillos? Ahí sí se ve. ¿Ya? Entonces, chiquillos, altura, como saben, es que acá sería un ángulo recto. Eso sería altura. Y transversal de gravedad significaría que AD es igual a BD, a DB, ¿sí? Me dicen que es la C, ambas juntas. ¿Qué más? ¿Alguna otra alternativa que la B, 2 por sí sola? Cuando me vayan dando la alternativa, traten de explicarme por qué creen que es esa alternativa. Transversal de gravedad es que va desde, en este caso sería desde el punto C al punto medio del vértice B, ¿sí? La E me dicen la C la sella que se cumple lado, ángulo, lado. Vamos viendo. Si CD es altura, recuerden que en este tipo de preguntas, ¿cómo se llama? Tenemos que ver cada una por separado, ¿sí? Por lo tanto, si CD es altura, estos dos triángulos comparten un ángulo, sería 90 grados, y un lado. Pero si sé de esa altura, no sé absolutamente nada de los otros lados. Por lo tanto, aquí tendríamos solo un lado y un ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, voy a poner con otro color. Si CD es transversal de gravedad, recuerden que ahora estoy viendo solo la 2. No hay que confundir todavía. Entonces, si CD es transversal de gravedad, yo sé que AD es congruente con DB. Y además sé que CD pertenece a ambos triángulos, por lo tanto CD es congruente con CD. Tendríamos lado y lado, ¿sí? Pero no sé nada más de los ángulos. Por lo tanto, A dice rectángulo en C.
Tienen toda la razón. Dice que es rectángulo en C. Pero no importa eso. Si es rectángulo en C, no me dice nada eso, por si acaso. Entonces, con la 2, solamente tenemos que el lado AD es igual al de B y el CD está en ambos triángulos, por lo tanto sería lado-lado. No sabríamos nada de los otros lados ni nada más. Y entonces, como me dijeron muchos, con 1 y 2, es decir, con ambas juntas, sí se podría saber, porque fíjense, si CD es altura, este mide 90, por lo tanto, este otro también mide 90. Ahí tenemos ya que hay dos ángulos iguales. Y además, CD es congruente con sí mismo. Por lo tanto, los triángulos, en ese caso, comparten ese lado. Entonces, tengo un lado, que es CD, y tengo un ángulo. Y además, con la 2, que me dice que es transversal de gravedad, yo sé esto que está acá abajo. Ah, no se ve. De nuevo. Sé eso. Voy a escribirlo arriba mejor. Espérenme un poco. Ahí sí. Entonces voy a escribirlo acá. Con esta me implica que AD es congruente con DB. Entonces tendría este lado congruente con este lado, este ángulo congruente con este ángulo y este lado congruente con sí mismo. Por lo tanto, tendría el criterio de lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo, chiquillos? De nuevo, con la 1, yo solo sabía que estos ángulos eran iguales y además tengo que CD es igual para ambos triángulos. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hubiese tenido solo el criterio lado, ángulo. No sé nada más acerca de ninguno de los otros dos lados. Con la 2 solamente, sin mirar la 1, digo que CD es transversal de gravedad, por lo tanto pasa esto. AD es congruente con DB, por lo tanto tendría un lado y otro lado iguales y el CD lo comparten los triángulos, por lo tanto serían iguales también. Entonces ahí tendría lado, pero no sé nada más de los otros ángulos o de los otros lados. Y finalmente vemos con las dos juntas, ¿cómo se llama? Con las dos juntas sé que estos ángulos son iguales y además que los lados son iguales. Por lo tanto, ahí tendría el criterio lado, ángulo, lado, porque fíjense que es este lado y además es el ángulo que está comprendido entre los dos ángulos, entre los dos lados, ¿sí? Entonces sería ¿cómo se llama? El criterio lado, ángulo, lado sería la letra C. Ya, chiquillos, voy aquí a ver si Dominga Muñoz me dice que es rectángulo en C. Comparten un ángulo. Por si acaso, no, chiquillos, yo estoy hablando de este ángulo, de este triángulo y de este otro triángulo. Que sea rectángulo, que el triángulo ABC es todo este grande, que sea rectángulo en C significa que todo este ángulo mide 90, pero no implica que compartan un ángulo. ¿Sí? Por si acaso. Pregúntenme lo último para pasar al siguiente ejercicio. Claro, la transversal de gravedad solamente divide el segmento en dos partes iguales. No hace nada más. No sabemos nada de los ángulos. ¿Ya?
Ya, chiquillos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, chiquillos, si me dicen una transversal de gravedad, al tiro yo sé que divide al lado en dos partes iguales. Esa es la propiedad de las transversales de gravedad, o una de las propiedades. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente entonces. La siguiente me dice lo siguiente. El triángulo escaleno ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Cuál de los siguientes pares de ángulos son iguales? Me preguntan. Tendría que devolverme, pero prefiero seguir con esta, ya que ya te respondieron. Ronnie 123. Ya, esta pregunta. Me dicen que el triángulo escaleno, no, al revés, P que vale. Escaleno es que tiene todos los lados distintos. ¿Sí? En este caso, sí les convendría dibujar. Dibujemos, pero me van a quedar un poco feos. Pero no importa. Tenemos estos dos triangulitos, el ABC con el DEF. ¿Sí? Ya, entonces me preguntan cuál de los siguientes pares de ángulos son iguales. El primero, voy a separarlo con colores. Me dicen que es la A. ¿Qué más? La A. Todos concuerdan. Casi. Vamos a ver. La A me dice que BCA es congruente con EFD. Ya. Vamos. Eso es verdad. Al tiro vemos que es verdad porque recuerden que tienen que ser los ángulos correspondientes, ¿sí? Hay que fijarse muy bien, Luis Godoy Mate. Hay que fijarse en el orden de la congruencia. Y eso es súper fácil cuando tenemos con letrita. Fíjense que el orden de las letras me dice en qué orden hay que ponerlas acá, en los dibujos, para saber bien cuáles son congruentes y cuáles no. Veamos. El triángulo, la B me dice que que el ángulo ABC, es decir, es congruente con DFE, es decir, con este mismo, con el mismo que habíamos visto en A. Pero en A habíamos visto que ese ángulo era congruente al BCA. Por lo tanto, no puede ser congruente con otro ángulo porque es un triángulo escaleno. ¿Sí? Solo por eso. Entonces, en los ángulos escalenos todos los lados son distintos, por lo tanto, todos los ángulos son distintos. ¿Sí? Entonces, la B queda descartada. La C me dice que... Voy a ponerlo con verdecito. ACB, es decir, este mismo de acá, es congruente con DEF. Y por la misma razón, este ya habíamos dicho que era congruente con este. Por lo tanto, no puede ser congruente con otro. Y por lo tanto, la C queda descartada también. Después
después con rojo. La D me dice que BCA, este de aquí, es congruente con DEF. Fíjense que la C y la D son iguales, pero ponen este ángulo en orden al revés, ¿sí? Por lo tanto, este al tiro también sé que no es. Y finalmente, la E me dice que CAB, es decir, este de aquí, es congruente con DEF. Y yo sé que eso no es así porque esta de acá, CAB, debería ser congruente con FDE por el orden de las letras. Recuerden eso. ¿Sí? Y por lo tanto, E tampoco es correcta. Por lo tanto, la alternativa que habíamos dicho al principio era la correcta, la A. La D, chiquillos, no puede ser, pero por una razón más sencilla que verlo en el triángulo. Es porque es igual a la C. Fíjense que la C y la D son iguales, solo que este angulito lo ponen en diferente orden. Y no pueden ser dos alternativas correctas. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a continuar con la siguiente entonces. Con la siguiente pregunta. Después de esta vamos a ir a la pregunta de desafío, ¿ok? Ahí se ve completa, sí. Ya, chiquillos. En el triángulo ABC de la figura, BQ, es decir, esta de aquí, y CP son alturas de los lados AC y AB, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? ¿Sí? Me dice la A. El triángulo BCP es congruente con el triángulo BQC. El triángulo ABC es congruente con el ABQ. Y el triángulo ABC, la C dice, el triángulo ABC es congruente con el triángulo BCQ. La D dice, si el triángulo ABC es equilátero, entonces ACP es congruente con BCP. Y la E, es como un poco larga esta, dice que si el triángulo ABC es isósceles de base a B, entonces BCQ es congruente con ABQ. Ya, chiquillos, en estos casos yo recomiendo, claro, ir viendo una por una, aunque sea un poquito más largo, pero no tenemos muchos datos como para al tiro, no se trata de calcular, por lo tanto tenemos que ir viendo así una por una. La B me dicen algunos, me dicen que la A no es. Voy a cambiar el color, el negro, muy feo. Ahí sí. La B. Los isósceles, chiquillos, son los que tienen dos lados iguales. Y como dice de base a B, entonces los lados iguales en ese caso, en la E, serían el lado AC y el lado CB. Luis Godoy dice que es la D. Porque si es equilátero, la altura también es simetral, bisectriz y transversal de gravedad. Es una buena explicación. Pero veamos por qué las otras no también. Ya. Primero, que BQ y CP sean alturas, lo único que me dice es que estos ángulos son
iguales, estos dos, y miden 90 grados. Eso es lo que me dicen. Entonces, la A me dice que el triángulo BCP, este que está aquí, es congruente con el BCQ, ¿sí? Estos dos lados, estos dos triángulos, me distraje un poco, lo siento, tienen este lado en común, por lo tanto ya tienen un lado igual. Y además tienen un ángulo que es igual, que es este de acá, que es el opuesto al lado mayor en ambos casos. Pero no sé nada de los otros lados y de los otros ángulos. Por lo tanto, solo tengo un lado y un ángulo. Entonces, en ese caso no puedo decir que son congruentes. Esta queda descartada. Y además, podría ser en el caso de que QC fuera igual a PD, pero no me dicen nada de eso y además eso no va a pasar siempre. Y la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? ¿Sí? La B, veamos ahora, me dice que el triángulo ABC, el grandote, es congruente con el ABQ. Fíjense, chiquillos, que esto igual es súper... No puede ser, digamos, porque el triángulo ABC es más grande que el ABQ. Y acuérdense que la congruencia me dice que son de igual tamaño. Por lo tanto, la B la descartamos al tiro porque al tiro se ve que son más pequeños, ¿sí? Que es más pequeño el ABQ. La C me dice que ABC, el grandote, es congruente con el BCQ. Y también por lo mismo de recién, que la congruencia me dice que tienen que ser del mismo porte. Entonces no podría ser. No es la B, chiquillos. Fabiolita 2014. Porque no tienen el mismo tamaño. Si tú los pones uno sobre otro, cosa que ahí están puestos uno sobre otro, no calzan. Por lo tanto, no son congruentes. Recuerden que la congruencia es, ¿cómo se llama? Es igual tamaño e igual forma, ¿sí? La D me dice que si el triángulo ABC es equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales, entonces el triángulo ACP, este de aquí, y con el triángulo BCP son congruentes. Sí, chiquillos, cualquiera se equivoca, da lo mismo. Con tal de que capten para la PSU, está bien. Ya, pues entonces, en este caso, si el triángulo es equilátero, entonces la altura, como dijeron por ahí, entonces CP es altura, es transversal de gravedad y es bisectriz y por lo tanto tendrían todo igual. Por lo tanto serían congruentes esos dos triángulos, el ACP y el BCP. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces dejemos esta ahí con un puntito de que creemos que es verdad, pero pasemos a la siguiente. Dice que si el triángulo es isósceles de base a B, es decir, AC y BC son iguales. Entonces BCQ es igual a ABQ. Fíjense que en este caso me están hablando de que los triángulos, de que estos dos lados son iguales, el AC y el BC. Por lo tanto, yo no sé nada de BQ. Solo sé que va a llegar aquí en un ángulo recto.
Ojo, chiquillos, que en la figura se ven claramente distintos, ¿sí? Pero aquí me hacen una aclaración antes. Uy, se me fue el lápiz. Me dicen esto antes. Por eso que yo puedo saber, como acá no me dicen nada antes, por eso yo no puedo decir nada de estos de acá, ¿sí? Pero si este es equilátero, entonces yo puedo saber que estos dos son congruentes porque tendría como una figura así, más o menos, donde los tres son iguales. Por lo tanto, CP sería esta. Estos dos serían iguales. Y como estos son iguales a esto y este comparte el ángulo, perdón, el lado, por lo tanto, por eso serían congruentes, ¿sí? Chiquillos, siempre hay que guiarse por lo que nos dicen en el enunciado y en las alternativas, no por la forma de la figura, ¿sí? Ya. Por eso que yo acá, a pesar de que aquí se ven de distinto tamaño, por eso que yo aquí puedo decir que estos dos son congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, como acá me dicen que hay isósceles, este sería una cosa así. Por lo tanto, está ahí. Y yo puedo decir que estas dos son iguales, pero no puedo decir que estas otras dos son iguales, ¿sí? Por lo tanto, no puedo asumir esto de acá, porque yo solamente sabría que comparten un ángulo y un lado, pero nada más. Entonces, este de acá es por lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. Recuerden que cuando son congruentes tienen todo igual, ¿ya? CP sería, en este caso, transversal de gravedad, altura, ¿qué más hay? Mediana es lo mismo que transversal de gravedad. Sería... me están preguntando aquí, me está diciendo que le da una pregunta. Cata Droguet me dice, AC es congruente con BC, sí, porque AC es la misma línea que da de CB dividiéndolo por la transversal de gravedad de CP. No, AC es congruente con BC porque me dicen que el triángulo es isósceles de base a B. Por eso que son congruentes. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Cata Droguet me había preguntado eso. AC es congruente con BC porque me dicen que el triángulo es isósceles y de base a B. Por lo tanto, AB es el lado distinto. Y como los isósceles tienen dos lados iguales, por lo tanto, los otros dos lados son los que son iguales. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos. Entonces vamos de nuevo. Voy a explicar solo la alternativa correcta, ¿ya? Aquí me dicen que el triángulo es equilátero. Por lo tanto, no se guían por este monito. Guíense por este de acá que es un poquito más acertado. Que sean equiláteros, o sea, que sea equilátero me dice que todos los lados son iguales. Por lo tanto, como CP es altura, me dicen que es altura, yo sé que llega aquí en 90 grados y además, como este es equilátero, sé al tiro que estos dos lados son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, tengo tres lados iguales. Voy a ponerle las letritas aquí. A, B, C y P. Yo sé que el AC es congruente con el BC, que el CP es congruente consigo mismo y que AP es congruente con PB,
Por lo tanto, por lado, 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 que es lo que tengo acá, son congruentes el ACP con el BCP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. ¿Ya, chiquillos? Vamos a pasar ahora, ya que queda menos, a la pregunta desafío. ¿Ya? Que hoy día no está tan difícil, creo. Que igual es complejo esta materia, pero recuerden siempre que congruencia se refiere a igualdad en todo sentido. En tamaño y en forma, ¿sí? Al tiro respondo la pregunta Fabiolita 2014 que me preguntó una cosa. Espérenme, déjenme arreglar aquí. Ahí sí. ¿Cómo saber si es equilátero? Me pregunta. La pregunta anterior, en la letra D decía que era equilátero, ¿sí? Por lo tanto, no teníamos que saber de ninguna otra manera si era equilátero o no, porque la alternativa ya lo decía, ¿sí? Entonces vamos ahora con la pregunta desafío, que dice así. Voy a aclarar una cosa. No es que estemos achuntándole, por si acaso. Es que la alternativa decía que era equilátero. No estamos achuntándole a nada, ¿de acuerdo? La alternativa me decía que el triángulo era equilátero. ¿Ya? Vamos entonces a la pregunta de desafío que dice así. En la figura 1, MNPQ, aquí, es un trapecio isósceles. S pertenece a QN y R pertenece a MP. Si O es la intersección de las diagonales, estas son diagonales, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? El 1. El triángulo MRQ es congruente con el triángulo NSP. 2. El triángulo OSP es congruente con el triángulo NSP. Y la 3 dice el triángulo MOQ es congruente con el triángulo NOP. Entonces las alternativas son A solo 1, B solo 1 y 2, 3 solo 1 y 3, D solo 2 y 3 y E 1, 2 y 3. Esta pregunta, por si acaso, chiquillos, salió en la ¿cómo se llama? En la PSU que liberó el DEMRE, en el ensayo PSU que liberó el DEMRE. Así que los dejo trabajando, chiquillos, para que realicen la pregunta desafío. Nos vemos en 5 minutos. Chao, chao. Lo siento, no sé qué hice. Ahí sí.
¿Se escucha, chiquillos? Varios, o sea, en realidad todos, dijeron que era la C, pero nadie me explicó por qué. Así que necesito que me
lo expliquen ahora. La clase termina a las 6:15, chiquillos. Es la C, pero ¿por qué? Todos dijeron que era la C. Ya, ojo que aquí me dicen que el trapecio es un trapecio isósceles. ¿Qué quiere decir eso? Hay varias cosas que quiere decirme esta definición. Primero que estos dos lados son congruentes. Además que las diagonales son congruentes también. Voy a ponerlo acá arriba mejor. QN también es congruente con MP. Y además que estos ángulos de acá entonces, la primera me dice que el triángulo, voy a marcarlo, MRQ, este que está aquí, es congruente con el NSP, que es este que está acá. Entonces, yo sé que QM es congruente con PN, ¿sí? ¿Qué más sé? Sé que este angulito de acá es igual a este angulito de acá. Entonces sé que el ángulo NSP es congruente con el ángulo... No, mejor lo pongo al revés. El ángulo MRQ es congruente con el ángulo NSP. ¿Y qué más? ¿Qué más, chiquillos? Voy a subir un poquito aquí. Ahí para que se vea. ¿Qué más, chiquillos? Para saber que la 1 sea verdadera o sea falsa. Chiquillos, tengo un ángulo y un lado. Y además, como sé que las transversales de gravedad son congruentes, aprieten F5 si es que no se les ve. Q, R, O. Recuerden que estamos hablando de los triángulos que están marcados. Por si acaso. Recuerden, chiquillos, que estamos hablando de estos dos triangulitos. Los ángulos del centro son... Voy a ponerlo con otro color. Este es igual a este. Y este es igual a este. Esos son los ángulos del centro. Y QR es igual a PS, ¿cierto? Por lo tanto,
¿Qué criterio es este? Voy a escribir acá arriba que QR es congruente con PS. Entonces el criterio que encontramos es LLA. Fíjense que el ángulo que es igual es el opuesto al mayor, es el último que vimos. Pero ojo chiquillos, que pueden encontrar algún otro criterio ustedes. No, como son iguales, tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Por lo tanto, si encuentran algún otro criterio, está muy bien. Me pregunta Benja 7 si se forma un triángulo grande isósceles. Fíjate que el MNO es un triángulo isósceles. Y además el QOP también es un triángulo isósceles. Ya. La 2, voy a cambiar el color. Azul. La 2 me dice que OSP es congruente con NSP. Y yo aquí sé que comparten un ángulo, tienen el mismo ángulo. El ángulo OSP es congruente con el... Uy, está muy chico ahí. El ángulo OSP es congruente con el ángulo NSP y además PS es congruente consigo mismo. Pero yo no sé nada más de ningún otro lado, porque yo solo sé que esto me corta al ANQ en 90 grados nomás, pero no sé nada de los lados. Por lo tanto, aquí yo solo tendría esto para la 2. Y no tendría ninguna otra información para decir que son congruentes, ¿ya? Cuando termine voy a volver a decirlo todo, ¿sí? Ya. Y la 3 dice, con otro color, que M o Q, este grandecito, es congruente con N o P. Y está muy fácil porque primero estos dos ángulos son iguales. Estos dos lados también son iguales, entonces tendría que el ángulo Q o M es congruente con el ángulo P o N. Va, me da con ponerle ya. Y además sé que QM es congruente con NP. ¿Qué más sé ahí? Tengo este ángulo, este lado y este lado y estos dos ángulos. Y además, ¿qué más? ¿Qué más sé, chiquillos? Tengo un ángulo y un lado.
Ya pues, chiquillos. Eso que me están diciendo, ella está aquí. MP y NQ sí son congruentes. Eso me lo dice, o sea, eso yo lo sé porque el trapecio es isósceles. Ya. Entonces hay algo que dicen ahí que O es la intersección de las diagonales. Pero yo no puedo decir que este es igual a este. Lo que yo puedo decir que este es igual a este. Por lo tanto, sé que QO es congruente con PO. Por lo tanto, tengo de nuevo el criterio lado, lado, ángulo, porque fíjense que este ángulo se pone al lado mayor de cada uno de los triángulos. Por lo tanto, la 3 también era correcta. Dijimos que finalmente la alternativa correcta era la C, que todos habían dicho que era la C. Entonces, repasemos. Repasemos este ejercicio. La 1 me dice que MRQ es congruente con NSP. Yo sé que este es un trapecio isósceles, por lo tanto, MQ, como dice acá, MQ es congruente con NP. Y además, el ángulo MRQ es congruente con el ángulo NSP. Pero además, como las diagonales son congruentes, por lo tanto, estos dos segmentos que cortan a las diagonales en 90 grados también serían congruentes, tienen la misma medida. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estos dos triangulitos sí son congruentes. Luego, OSP es congruente con NSP, pero yo ahí solo sé que comparten un lado que es PS y que estos dos ángulos son iguales. No sé nada más de los lados porque no me dicen nada más. ¿Sí? Por lo tanto, estos dos triangulitos no serían congruentes siempre. Salvo que me digan que este punto corta a NO en la mitad. ¿Sí? Pero si no, no. Por lo tanto, esta no es correcta. Y por último, MOQ con NOP. Yo sé que estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. Además, el trapecio es isósceles, por lo tanto, estos dos son congruentes también, estos dos lados. Y finalmente, eso también, pero QO es congruente con PO, porque las diagonales son congruentes y esta es la intersección, por lo tanto, me corta aquí a la diagonal en estas dos partes iguales, ¿sí? Ya, chiquillos, por lo tanto, la alternativa correcta era la C. Y alcanzamos a hacer un ejercicio más. Voy a... Ya, chiquillos. Dice, se puede afirmar que los triángulos AOB y COD son congruentes si se sabe que AO es congruente con DO y la 2 dice BO es congruente con CO. Entonces la alternativa dicen 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, 1 y 2, cada una por sí sola, 1 o 2, o se requiere información adicional. Esta está igual fácil. ¿Qué alternativa sería la correcta, chiquillos?
la C, la E, me dicen. ¿Están de acuerdo o no los demás? ¿Qué dicen los demás, chiquillos? La C. La D me dicen. Una distinta. Ya, veamos. Lo primero es que estos dos angulitos son iguales. Eso es lo primero que podemos saber antes de mirar la 1 o la 2, ¿sí? Entonces, miremos la 1 primero. La 1 me dice que AO es congruente con DO. Y como además, yo sé que el ángulo, estos ángulos son iguales, por lo tanto tendría un lado y un ángulo. Pero no sé nada más de ninguno de los otros lados o de ninguno de los otros ángulos. Por lo tanto, la 1 sola no me sirve. ¿Sí? La 2, ahora voy a cambiar el color, me dice que BO es igual a CO. Y como además teníamos estos ángulos iguales, también tendría un lado y un ángulo. ¿Por qué puse A? Ángulo. ¿Sí? Entonces, como no es ninguna por separado, ahora probamos con las dos juntas. Las dos juntas me dicen que AO es igual a OD y que BO es igual a CO. Por lo tanto, tendría un lado, tendría el ángulo que está entre medio de esos dos lados y el otro lado. Por lo tanto, las dos juntas me dicen que son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C, como habían dicho casi todos. Era una A esa por si acaso, me había equivocado. ¿Ya? Entonces ninguna de las dos por separado me decía nada. Por lo tanto, había que probar con las dos juntas y a esas sí me sirven. Y vamos a ver un último ejercicio, chiquillos, a menos que tengan alguna duda. Ya. Voy a seguir entonces con una última pregunta, ya que tenemos... Bueno, ya se acabó el tiempo, pero empezó antes la clase, así que... O sea, empezó después la clase. Vamos a ir con un último ejercicio. Con este. ¿Qué duda tienen, chiquillos? Voy a leer por mientras la pregunta. Dice, en la figura, el triángulo ABC es isósceles de base AB y AN es congruente con BN. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera? ¿Cuál será la correcta? Esta es la última pregunta que veremos hoy. Recuerden que el lunes vamos a estar con semejanza. La A, me dicen. ¿Están cansados? Es la última pregunta, chiquillos. ¿Cuál será la alternativa correcta? Voy a hacerla mejor para que terminemos luego, ¿ya? La A me dice que ABN
ABN. Uy, qué fea la línea. Es congruente con BPM. Ya. Entonces me dicen en el enunciado que AN es congruente con BM. Por lo tanto, estos dos lados deben ser iguales. Además, no, pues no sé nada más. Fíjense que este triangulito que está acá es más pequeño que este otro. Por lo tanto, al tiro podemos decir que la A no es la correcta. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, la A no... La M dicen ahora. Ya, veamos la B. La B, voy a cambiar el color, me dice que ACM, o sea, este triangulito de acá, uy, la línea chueca, ACM, es congruente con ABM. Entonces, fíjense que en este caso los triángulos comparten un lado, que es el AM, pero no sé nada más de ninguna otra parte, ¿sí? No sé nada más de ningún lado, de ningún ángulo, y de hecho estos dos de aquí, este con este, yo no puedo decir nada porque me dicen solamente que AM es igual a NB. No me dicen que ¿cómo se llama? No me dicen que estos dos sean iguales, que estos ángulos sean iguales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la B tampoco me sirve. La C me dice que, cambiaré el color, que ANP, es decir, este ángulo de acá, perdón, este triángulo de acá, es congruente con ABC, con el grande. Y eso es claramente no, porque recuerden que congruente significa mismo tamaño. No solamente misma figura, también mismo tamaño. ¿Sí? Por lo tanto, la C tampoco corresponde. La D me dice que ABP, o sea, este de aquí, ya no se distinguen mucho los colores, es congruente, voy a rayarlo así, congruente con ABN, con este grande de acá. Y de nuevo, vemos que no es porque este es más pequeño que ese, ¿sí? Y además tienen distintas formas. Por lo tanto, la D tampoco es. Y la C me dice que ACM, es decir, este grandote de acá, es congruente con BCN, con este de acá. Y ahí claramente vemos que sí, ya que AC es congruente con BC. Además, comparten un ángulo, que sería el ángulo ACB por un lado, o ACM en realidad, y el otro sería BCN. Y por último, el lado CM es congruente con el CN, porque sé que AN es congruente con BN, por lo tanto lo que resta también. Por lo tanto, por lado, ángulo, lado,
La alternativa correcta era la alternativa E. Ya, chiquillos, entonces, fíjense que en la mayoría podíamos ver por la forma que no eran congruentes, porque recuerden que congruente significa misma forma y mismo tamaño, ¿sí? Por lo tanto, la única alternativa en la que encontramos un criterio fue la alternativa E. ¿De acuerdo, chiquillos? Y ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que